Pues son las 10:10 de la noche, seguimos en directo como siempre desde el plató de Madrid como todos los lunes. Mañana se cumple 9 años desde que Pablo Iglesias presentó Podemos, un partido que pese a estar dentro del gobierno se encuentra en estos momentos ante su mayor desafío, que no es otro que llegar a los 10 años sin diluirse en el proyecto Sumar de Yolanda Díaz. Podemos, Izquierda Unida, Sumar han celebrado este fin de semana actos políticos, pero lo hicieron todos por separado en una muestra de que cada organización ha iniciado ya su propia precampaña a la espera de una confluencia de partidos de izquierdas sobre la que aún hay más dudas que certezas. Hoy está con nosotros en Cuestión de Prioridades uno de los portavoces de Unidas Podemos y procurador en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sería un riesgo para la izquierda llegar a esas elecciones generales o incluso a las municipales con dos candidatos diferentes? Uno de Sumar, que pudiera ser Yolanda Díaz, y otra de Podemos, que pudiera ser Irene Montero. Yo creo que sería un error y que nosotros tenemos muy claro que la unidad es lo más importante, que articular una coalición con Sumar es esencial para revalidar el gobierno de coalición en este país, para continuar haciendo políticas progresistas y que transformen nuestro país como estamos haciendo desde el gobierno de España. Así que sí, la unidad es fundamental. Le dan poco cariño a veces a Yolanda Díaz. Han lanzado un vídeo recientemente en el que no aparece por ninguna parte y luego son ustedes los que le animan a encabezar esa candidatura conjunta. Bueno, realmente Yolanda Díaz no es de Podemos. Ella misma lo dice, que no es de ningún partido político, aunque creo que está afiliada al PC, pero ella insiste mucho en que no pertenece a ningún partido político. Por eso yo veo con total normalidad que nosotros hacemos un vídeo en el 9º aniversario de nuestro nacimiento. Yo creo que es lógico que no aparezca Yolanda y eso nos suavice para que no deseemos y no pretendamos hacer una coalición electoral con el partido político que está construyendo, que está armando Yolanda Díaz, que yo creo que, insisto, puede ser la clave para revalidar el gobierno de coalición de este país y para continuar haciendo esas políticas progresistas que, a mi juicio, están amparando a la mayoría social y especialmente a las personas más vulnerables en este país. Y está tardando mucho Yolanda Díaz, les está poniendo muy nerviosos porque no acaba de concretar cuál es su proyecto político. Ella tiene sus tiempos, nosotros respetamos sus plazos y una vez que termine de configurar su partido político, Sumar, pues nosotros ya hemos dicho que nuestra intención es llegar a una coalición con ella, con Sumar, como digo, con esa intención de revalidar el gobierno de coalición progresista. Tenemos claro que la única opción de dar continuidad a este gobierno de coalición pasa por la unidad y por eso vamos a hacer todo, a trabajar y a remar por conseguir esa candidatura de unidad. En este debate por ver quién lidera, digamos, la izquierda del Partido Socialista, Izquierda Unida ha decidido estos días apoyar a la formación de Yolanda Díaz en lugar de a Podemos, pese a que van a concurrir ustedes en las listas municipales y autonómicas. Garzón decía claramente que propone una mesa de partidos para negociar la integración de Izquierda Unida y Podemos en el proyecto Sumar. Es decir, que van conjuntamente en las candidaturas municipales, pero luego el señor Garzón como que quiere más a Yolanda Díaz que a ustedes. ¿Cómo se come esto? Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos claro en el espacio político, insisto, que la unidad es lo más importante y además que la ciudadanía lo que quiere es propuesta. Yo creo que la ciudadanía no está interesada en que hablemos de nosotros mismos y de hecho una de las cuestiones que queremos sería buenas, dar certidumbres, dar certezas y clarificar cuanto antes la situación, es para que se empiece a hablar de las propuestas que tiene cada espacio político. Nosotros, por ejemplo, Podemos hoy ha presentado una propuesta que es intervenir el mercado de los alimentos, fijar un tope máximo. Volver a los precios preguerra, digamos. Fijar un tope máximo a los precios de la cesta básica de la compra para que tengan el precio que tenían el 20 de febrero del 2022, que fue cuando se inició la invasión de Rusia a Ucrania. Es una medida que permitiría aligerar el coste de la cesta de la compra, que creo que es ahora mismo una de las principales preocupaciones de los españoles y de las españolas. Nosotros queremos intervenir ese mercado para, insisto, fijar un precio máximo de los precios de la cesta de la compra. Creo que es una muy buena medida, es una medida que ya se hizo en su día con las mascarillas y que funcionó perfectamente. Es una cuestión de pura y dura voluntad política y esperemos que el Partido Socialista se avenga a aceptar esta propuesta, que es esencial, sería esencial para hacer que la cesta de la compra pues no fuese tan cara y tan elevada como a día de hoy, que dificulta a muchas personas acceder a la misma. No, Yolanda Díaz ha dicho que sí, que está a favor de esta medida. Por eso, José Luis, ves como al final, en lo esencial, estamos de acuerdo. Yo creo que es más importante hablar de propuestas que redundan en beneficio de la gente, que no estar hablando de todo el rato de nosotros mismos. Bueno, como decíamos, esta vez sí, Podemos y Izquierda Unida van a concurrir conjuntamente en las elecciones municipales. En el caso de Castilla y León hay una excepción, que es Zamora, donde gobierna Izquierda Unida. Es el único lugar donde gobierna Izquierda Unida en España. Está muy consolidada la plataforma Valladolid Toma la Palabra, ahí están todos, están ustedes, está Izquierda Unida, hay más plataformas vecinales de izquierdas.
¿Fue un error, y se lo digo a usted porque fue usted el que lo decidió en 2019, no ir conjuntamente? ¿De ahí fue o es el origen de ese fracaso electoral? ¿Lo ha querido enmendar ahora para evitar lo que ocurrió hace 4 años? Fue un error que yo asumo. A veces en política no es frecuente que los que estamos en ella asumamos los errores. Yo considero que sí, que en 2019 fue un error. Estuvimos en negociaciones con Izquierda Unida, al final no fraguaron, no fructificaron, pero yo asumo como secretario general de Podemos en Castilla y León que fue un desacierto, que fue erróneo el no ir en comandita y no ir conjuntamente con Izquierda Unida, hecho que subsanamos en las elecciones del año pasado. El año pasado ya concurrimos como Unidas Podemos a las elecciones autonómicas y, como sabéis, ahora en las elecciones municipales nuestra voluntad y nuestra intención es concurrir conjuntamente con Izquierda Unida y con otras formaciones hermanas, como puede ser, por ejemplo, Alianza Verde, y también con casos paradigmáticos como el de Valladolid en la plataforma Toma la Palabra. ¿Y usted cómo se siente con el hecho de que el señor Guarido o Izquierda Unida Zamora no quiera que ustedes se haga una excepción en Zamora? Porque da la sensación de que parece que, que ustedes restan más que suman, ¿no?, si fueran conjuntamente. Es una decisión que ha tomado Izquierda Unida en Zamora. Nosotros tenemos que respetarla. Hay que recordar que que Zamora es la única alcaldía que Izquierda Unida tiene en toda España. Creo que han hecho un buen trabajo en Zamora. Bueno, nosotros somos partidarios de la unidad. Ellos en este caso no han querido concurrir de la mano con nosotros en Zamora. Bueno, vamos a esperar que revalide la alcaldía el señor Guarido. Señor Fernández, hoy conocíamos el caso de una mujer en Zamora que ha tenido que huir de su localidad por miedo, tras conocer que a su expareja va a ser excarcelado por la rebaja de la pena a raíz de la ley del solo sí es sí. La estuvo amenazando incluso desde la cárcel. Es solo un caso de los casi 200 agresores sexuales que se han beneficiado de esta ley. ¿Qué le diría usted a esta mujer? Que está protegida por el Gobierno de España y que la ley solo sí es sí precisamente lo que hace es proteger a las mujeres, en primer lugar poniendo el consentimiento en el centro y en segundo lugar proveyendo a las mujeres de instrumentos y herramientas para protegerlas en todo momento. El teléfono, se ha tenido que ir del lugar en el que vive. El teléfono 016, atención psicológica inmediata, atención jurídica en el mismo momento que lo necesite. La ley solo sí es sí, pese a que es cierto que hay, desajustes en la aplicación por parte de los jueces, pero sin duda es una ley sólida, es una ley rigurosa y es una ley que dentro de unos años será recordada como una ley que protegió a miles de mujeres en este país. Culpan a los jueces, son machistas, etcétera. ¿Tanto les cuesta reconocer que se ha cometido un error con esta ley, que el espíritu de la ley es muy bueno, que el objetivo era esencial, pero que quizá esta ley tiene que irse para atrás, tiene que reformarse, tiene que derogarse, tiene que volver a empezar? El tema, José Luis, es que cuando se hace una ley que propicia una reforma de calado en el Código Penal, como pudo ser la Ley 1/2004, cuando lo hizo el Partido Socialista, produce que haya un periodo de tiempo en el que la interpretación de la ley produce estos desajustes y produce estas situaciones. En el año 2004, cuando gobernaba el PSOE, pasó absolutamente lo mismo con la ley contra la violencia machista. Pasó absolutamente lo mismo. Hubo cantidad de sentencias de los jueces que parecía que no iban conforme al espíritu de la ley. Nosotros tenemos clarísimo que es una ley, insisto, solvente, que es una ley rigurosa y que es una ley que va a proteger a miles de mujeres, que es una ley que pone el consentimiento en el centro y que ofrece a las mujeres herramientas para protegerse de esa lacra que es la violencia machista, las violencias sexuales, que sin duda yo creo que suscita un consenso unánime en este país, que son deleznables, que son deplorables y que hay que luchar contra ellas. Los que le conocemos sabemos que usted puede ser muy radical en sus posturas, pero nunca frivoliza sobre los asuntos de calado, ¿no? Nunca le he visto reírse, como por ejemplo hizo la Secretaría de Estado de Igualdad en relación a la rebaja de penas de los violadores y los agresores sexuales. ¿Qué le pasó por la cabeza cuando vio esas imágenes? Que se sacaron absolutamente de contexto, absolutamente de contexto. Si el vídeo es íntegro, los medios de comunicación hemos contado casi desde el minuto 1 hasta el final. Si veis el podcast en su integridad, veréis que esas risas o esas sonrisas están absolutamente, totalmente sacadas de contexto. Creo que Pam, nuestra secretaria de Estado, es una persona que se está dejando la piel por proteger y por defender a las mujeres y por luchar contra la violencia machista, que ha hecho un trabajo impecable
junto con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, que es un trabajo que está reconocido por las mujeres en este país y que sin duda son unas declaraciones sacadas de contexto. ¿Pero usted cree que empatiza realmente con los familiares de las mujeres asesinadas por violencia de género? Ese tipo de palabras, el tono, las formas. Ella ya creo que se ha manifestado al respecto, creo que ya ha aclarado la situación. Pero si me lo preguntas directamente a mí, insisto, creo que una vez más es una situación sacada de contexto para otra vez, de nuevo, pues cargar contra Podemos, como viene siendo la tónica habitual en los últimos años. Bueno, yo les insisto que casi todos los medios hemos dado vídeos bastante largos en el que se ve desde el podcast entero dura media hora. Bueno, hombre, media hora, desde luego que no. Sabes que el tiempo en televisión, tú mejor que nadie lo sabes, que está muy cotizado. No creo que ningún medio de comunicación pocos hemos cortado y hemos manipulado. Más de media hora al podcast entero. Hablando de esas declaraciones a veces muy radicales, quiero que vea... Por ir al fondo, radical, por ir a la raíz de los problemas. Bueno, esa es su opinión, pero quiero que vea unas declaraciones que dijo usted hace muy pocos días sobre Alberto Núñez Feijóo. Vamos a escuchar. Sé cuáles son. Lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil con una turba de fanáticos lo está haciendo en España el señor Feijóo con togados. Insisto, los golpes violentos son extremadamente graves y execrables, pero no menos graves son también los golpes judiciales como el que se está realizando en España desde hace ya casi 4 años. Con el corazón en la mano, ¿eh? ¿Este tipo de afirmaciones no cree que hoy en día solo sirven para crispar política y socialmente? ¿Comparar a Feijóo con Bolsonaro? Comparo la actitud de Feijóo con Bolsonaro. A mí, José Luis, lo que me sorprende es que no sorprenda, que no cause verdadera sorpresa, que el Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, lleve 4 años secuestrando al Consejo General del Poder Judicial. A mí verdaderamente me sorprende, porque el Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, Feijóo es el máximo responsable de llevar 4 años... Eso se ha criticado, pero no es un asalto a las instituciones. Mancillando, pero es secuestrar a un poder del Estado. Es conculcar la Constitución. Un partido que se llama constitucionalista, que yo, sinceramente, cada vez que lo oigo, pues me entra la risa. Que el Partido Popular diga que es constitucionalista cuando reiterada y sistemáticamente está incumpliendo la Constitución española, bueno, pues creo que se califica por sí mismo. Pero es que, insisto, Feijóo está incumpliendo la Constitución. Feijóo está secuestrando al Consejo General del Poder Judicial con la aquiescencia, evidentemente, de determinados magistrados. Es cierto que no se puede incluir a todos los jueces en ese saco, por supuesto, pero sí que hay determinados jueces, ciertos togados, que están siendo cómplices y colaboradores necesarios de Feijóo para perpetrar ese secuestro del Poder Judicial. Es que, José Luis, es muy grave lo que está pasando en este país. A veces no se da importancia. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en este país, en ese sentido, sin duda es un golpe judicial, porque se está secuestrando una institución, un poder de este país, un poder del Estado. Y, como digo, se está incumpliendo la Constitución. Pero, yo creo que la mayor parte de la gente entiende la crítica a Feijóo. Se ha criticado y lo critica. Pero, José Luis, pero compararlo con Bolsonaro quizá ahí se pasa un poquito. Yo me pregunto, ¿qué sucedería? Tú imagínate que fuese Podemos los que llevasen 4 años incumpliendo día a día la Constitución española. Es que abriríamos las 24 horas del día todos los telediarios, todos los periódicos, todas las editoriales de las radios. Estaríamos todo el día... como dice Paloma Cervillas, es un futurible, eso es ciencia ficción, no lo sabemos. Sí, yo lo tengo clarísimo. Quiero preguntarle por el tema del día, lo que está ocurriendo en Castilla y León. El Gobierno ha enviado un requerimiento a la Junta para que se abstenga de aprobar el protocolo antiabortista, según ellos. Mañueco y el PP niegan que se vaya a modificar ese protocolo, dicen que va a quedar todo como está. Y dice que lo único que busca el Gobierno es tapar pues, las últimas polémicas, sobre todo relacionadas con la ley del solo sí es sí. ¿Usted a quién se cree? ¿Al vicepresidente de la Junta? ¿Se cree al presidente de la Junta? ¿Cree que el requerimiento del Gobierno, bueno, pues no sé si ha sido un poco exagerado? Bueno, yo creo que es gravísimo lo que está acaeciendo en Castilla y León. Creo que lo que están perpetrando el Partido Popular y Vox es un ataque frontal a los derechos de las mujeres, que el Partido Popular y Vox están agrediendo, están lesionando los derechos de las mujeres, que lo que están provocando es una coacción psicológica deleznable a las mujeres que quieren ejercer su legítimo derecho al aborto. Y ante eso, evidentemente, el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de coalición de este país va a tomar todas las medidas que estén en nuestra mano y que estén a nuestro
alcance para parar tal barbaridad y tal atropello. Es absolutamente... Esa crítica podría valer para ayer, pero hoy que el presidente ya ha dicho que no va a cambiar absolutamente nada, que no se modifica el protocolo. Presidente no sabe bien lo que dice. La gestión comunicativa del Partido Popular ha sido nefasta, porque el jueves en la rueda de prensa el señor Gallardo anuncia la medida acompañado del portavoz de la Junta de Castilla y León, que asiente impávido a las palabras de Gallardo sin contradecirle en ningún momento. El día siguiente la Consejería de Sanidad sale diciendo que sí pero no. El sábado Mañueco sale diciendo que sí pero no. Y hoy Mañueco no ha sabido bien qué decir. El hecho cierto es que estas medidas se van a aplicar a partir de hoy, con lo cual yo no me quedo con las palabras, me quedo con los hechos. Y el hecho es que, insisto, el Gobierno de Castilla y León, del Partido Popular... Pero si a los médicos no le ha llegado nada, ni a los hospitales ha llegado ningún requerimiento, ninguna orden, ningún protocolo. Ha llegado una instrucción. No ha llegado todavía, no ha llegado nada. Eso acaba de salir hace unos momentos, publicado. Dices que tengo, es que se va a mandar una instrucción para que los médicos obliguen a las mujeres que quieran realizar interrupción voluntaria del embarazo a escuchar el latido fetal y a ver una ecografía en 4D. Eso es un ataque y una agresión directa a las mujeres. Eso es una barrabasada y eso es absolutamente abominable. Y ante eso, desde luego, el Gobierno de coalición estará enfrente siempre. Insisto, aquí yo creo que la responsabilidad última es del señor Feijóo. El señor Feijóo, que es un señor que quiere ir de moderado, que quiere dar la imagen de moderado porque habla muy bajito, pero al final permite este tipo de tropelías. Cuando me decías, hombre, ¿no serán unas declaraciones muy gruesas? Pues hombre, el señor Feijóo está permitiendo que en Castilla y León se agreda y se lesionen los derechos de las mujeres. A mí me parece de una gravedad extrema. ¿Que el señor quiere ir con corbata y hablar bajito para que parezca moderado? Yo creo que no engaña a nadie. El señor Feijóo es un ultra. ¿Y por qué es un ultra? Porque está permitiendo que en Castilla y León el Partido Popular gobierne con un partido que es de ultraderecha y que al final toma medidas de ultraderecha, que se jacta de que Orbán y que Hungría es su referencia, y a mí esto me parece absolutamente vomitivo y vergonzoso. Como es que es portavoz nacional y ya tira para lo alto. Carmelo le va a hacer alguna pregunta. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Yo voy a intentar torturar un poco el tema de la ley del solo sí es sí, porque lo que hoy hemos asistido en las últimas horas, a cómo, digamos, enseguida se ha argumentado la grieta de la ley del solo sí es sí, un poco para darle una salida a la polémica esta de lo ocurrido en Castilla y León con el tema del aborto. Yo no voy a discutir cuál es la intención de la ley del solo sí es sí, que supongo que no era el que salieran violadores anticipadamente a la calle ni que favoreciera a nadie. Pero lo cierto es que ha ocurrido. Ha ocurrido, ustedes dicen que por la interpretación de los jueces, pero en términos generales no puede haber tantos jueces que interpreten incorrectamente la ley. Yo creo que la grieta existe. Y yo lo que le trato de preguntar es si son ustedes primero conscientes del daño que le está haciendo al Gobierno de la Nación y en concreto a los ministros de Podemos el hecho de que esté pasando lo que esté pasando con esta ley, que no se rectifique ese aspecto en concreto, esa grieta en concreto de la que estamos hablando. No sé si sostenerla y no enmendarla al final no es un poco una manera de hacerse daño o una manera de digamos de equivocarse estratégicamente, porque la realidad martillea cada día con lo que ocurre con determinados casos que han sido, digamos, más benévolos gracias a esta ley. Si no hubiera sido lo mejor algo menos de soberbia y un poco de humildad y recular en ese aspecto en concreto de la ley. Yo creo que soberbia no hemos tenido en ningún caso, y lo que sí que lanzo una pregunta al aire a ti y a todo el mundo en general. Yo escucho hablar de la grieta de la ley, escucho al Partido Popular, escucho a Vox, pero ¿cuál es la propuesta para modificar la ley solo sí es sí? Porque no he escuchado ni a un solo partido político ni a una sola persona que haga una propuesta concreta para modificar la ley solo sí es sí. A nadie. Hasta ahora ninguna. He escuchado críticas, pero propuestas concretas de modificación, el Partido Popular o Vox o Ciudadanos que digan, pues está mal por esto y por esto. Nadie lo ha dicho. Y nadie lo ha dicho porque es una cuestión... Quien ha emitido la ley. Luego, quien ha emitido la ley tendría que buscar la solución. El hecho de que, a nuestro juicio, a mi criterio, la ley solo sí es una ley rigurosa y solvente técnicamente,
Lo es porque, entre otros, el Ministerio de Justicia fue un colaborador infatigable de la ley Solo sí es sí. Entonces ocupaba la cartera del Ministerio de Justicia el señor Campos, que a día de hoy está propuesto por el PSOE y por el Gobierno como magistrado del Tribunal Constitucional. Con lo cual, si cuenta con el aval... Discutió precisamente algún aspecto de la ley y luego Carmelo, prevaleció... Tú y yo sabemos que si un ministro de Justicia no ve completamente en orden y no da el placer para que salga adelante una ley del Gobierno de España, porque esa ley es del Gobierno de España, esa ley no hubiese salido adelante. Contaba con el aval eso del... no es así, señor Fernández. Eso es así. Ni es así en justicia, ni en economía, ni en ningún lado. Hombre, Pero bueno, mire, las leyes son del Gobierno y tienen que pasar por el Consejo del Gobierno. Y si en el Consejo del Gobierno hay algún disenso o alguna diferencia, ya le garantizo yo a usted que la ley no sale adelante. ya, bueno, pues yo soy el portavoz de un partido que está en el Llevo Gobierno. haciendo 28 años de información no sé- económica y le aseguro que lo que no dice sé- el ministro de Economía y lo que dice el ministro de Hacienda muchas veces No sé en discrepan y se sacan... cuántos consejos de ministros ha estado No, usted. yo en ninguno. Pero ya le garantizo yo que si en un consejo de ministros no hay un aval de todo el conjunto de los mismos, la ley no sale adelante. Ya, bueno, pues nada. Si no le importa, yo voy a por abrir un poco más la historia. A mí, honestamente, y a ella sí la conoció bastante, a Yolanda Díaz, me parece una persona un poco sobrevalorada. En cualquier caso, me gustaría saber cuál es, digamos, lo que ustedes piensan que puede aportar, cuál es el voto que va a captar Yolanda Díaz o cuál es el hueco que ustedes han dejado y que ella va a rellenar, porque no lo acabo de ver claro. Gracias. Bueno, pues en todas las encuestas Yolanda Díaz aparece como la candidata más valorada. Esto no lo digo yo, lo dicen absolutamente todas y cada una de las encuestas, con lo cual yo creo que es un perfil que llega a un importante sector de la población, que es una persona que está haciendo un gran trabajo en el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia. Captar votos socialistas. Una gran labor, una gran tarea, captar votos de la mayoría social. Pero yo creo que esto es absolutamente complementario con el trabajo que, por ejemplo, está desarrollando Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, con la labor que está desempeñando Yone Belarra en el Ministerio de Asuntos Sociales. También el sábado, por ejemplo, anunciábamos la propuesta de una renta garantizada de entre 700 y 1.400 euros para acabar con la desigualdad y para ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Creo que estamos haciendo buenas propuestas, un trabajo que beneficia a la mayoría social, y la conjunción de Yolanda Díaz, que es la candidata más valorada, y del trabajo que está haciendo Podemos en el gobierno de este país, pues pienso que puede hacer que revalidemos el gobierno de coalición de España, por más que le moleste a mucha gente, porque yo entiendo que evidentemente hay muchos intereses para que el gobierno no repita, para que no haya una coalición, para dejar fuera del gobierno a Podemos, pero yo estoy convencido de que yendo juntos, yendo unidos, vamos a conseguir volver a gobernar este país. Hervilla. Hola, señor Fernández. Vamos a ver, yo soy mujer y para mí el aborto no es un derecho bajo ningún concepto. Yo respeto el que lo considere así, pero cuando hable en nombre de las mujeres, no hable de las mujeres, sino una parte de las mujeres, tan respetable como yo. Yo estoy en contra absolutamente del aborto. El derecho del aborto no es de una mujer. Yo no tengo el derecho de eliminar una vida, pero respeto que otras personas sí lo hagan. Cuando se habla en nombre de la mujer, que se hable en nombre de un grupo de mujeres, que es tan respetables como yo. Mi pregunta, usted dice que el Partido Popular es ultra y que Feijóo tiene unas actitudes ultras anticonstitucionales. Sí. ¿Y no considera ultra dar un golpe de Estado que se elimine la sedición en el Código Penal, intentar hacer un referéndum en Cataluña, que los corruptos salgan a la calle y los violadores también? ¿Eso no es una posición ultra? Para usted, ¿qué valoración tiene ese tipo de actitudes? Bueno, en primer lugar, que estamos en 2023, no en el siglo XV, y yo creo que afirmo que el aborto es un derecho de todas las mujeres, es un derecho inalienable, es un derecho fundamental, es un derecho básico de todas las mujeres. A mí que alguien me diga en el siglo XXI, en el año 2023, que está en contra del derecho del aborto, de verdad me deja absolutamente patidifuso, y creo que flaco favor hace a las mujeres, no solamente de este país, sino del conjunto del mundo. Pues somos muchas. Y en cuanto a... a mí, sinceramente, me deja hepatado, o sea, me parece tremendo y terrible. Y en cuanto
A lo que usted plantea, pues mire, la derogación del delito de sedición básicamente lo que hace es acabar con un delito que era absolutamente anacrónico y homologarnos a los estándares europeos. Eso no es verdad. Eso es absolutamente cierto. Yo creo que no se trata de ningún tipo de golpe de Estado. ¿Qué más consideraciones me hacía usted? Referéndum en Cataluña. En Cataluña, que yo sepa, no ha habido ningún tipo de referéndum. Es más, en Cataluña lo que hemos logrado es desjudicializar un problema que se había enquistado, a mi juicio, por la actitud de los independentistas, pero también por el comportamiento de confrontación del Partido Popular. Es más, si usted escruta y escudriña cómo está la situación actual en Cataluña y cómo estaba en el año 2016-2017, verá que el nivel de conflictividad que hay en Cataluña ahora mismo es muy inferior porque se le ha dado todo, que el que había en 2017. A los delincuentes se le ha dado todo. Y si usted ve cuál es el porcentaje, de apoyo de los independentistas, comprobará, quizá usted con asombro, que a día de hoy es menor el apoyo que tienen los independentistas que el que tenían en el año 2016-2017 cuando gobernaba el Partido Popular. ¿Pero qué se le ha dado? ¿Qué se le ha dado? Todo. Dígame usted, a los delincuentes, mire, le voy a anunciar que el juez Llarena, por ejemplo, el juez Llarena ha emitido un auto hace 3 días que mantiene la misma petición de prisión al señor Puigdemont que mantenía con el delito de sedición. ¿Qué se les ha dado? Y la Fiscalía. ¿Qué se les ha dado? ¿Qué se les ha dado? Se les ha dado toda la reforma del ¿Habla usted de referéndum? ¿Cuándo ha habido un referéndum en Cataluña? Que a lo mejor yo no me he enterado. Infórmeme usted cuándo ha habido un referéndum en Cataluña, porque yo sepa, no sé, Carmelo, el Código Penal se ha reformado a demanda de los delincuentes. Mire, el delito de sedición, a nuestro juicio y a juicio de la Unión Europea, era un delito absolutamente anacrónico. Eso no es verdad. Anacrónico. En todos los países, aunque usted tenga una opinión divergente de la mía, que yo eso lo respeto, insisto, que yo sepa, a día de hoy en Cataluña no ha habido ningún referéndum y a día de hoy en Cataluña la conflictividad es mucho menor. Claro, pero ¿por qué? Porque se le ha dado todo lo que querían. No sé qué me pide con carita de perro degollado. Pero muy breve, Carlos, que vamos muy mal de tiempo. Déjame que vuelva otra vez al futuro de la izquierda, a la izquierda del PSOE, que usted ha invocado varias veces en la conversación de esta noche a la necesidad de la unidad. Pero es verdad que lo que aparece no es ahora mismo unidad, es como que hay una especie de diferencias bastante sustanciales entre lo que Yolanda Díaz y los líderes de Podemos. Incluso tenemos a Pablo Iglesias, que está afuera, pero parece que es el que todavía sostiene el tarro de las esencias, diciendo cosas a veces un poco duras de Yolanda Díaz. Le digo esto porque para el final, ¿qué es lo que se está librando aquí? Porque usted sería capaz de describir alguna diferencia de propuestas entre lo que propone Yolanda Díaz o Izquierda Unida y lo que propone Podemos, o solo es una lucha muy breve, de personas y de poder? Yo creo que puede haber matices ideológicos, que puede haber pequeñas diferencias, pero precisamente por eso digo que la unidad es lo más importante y yo no tengo duda que al final llegaremos ¿Es una lucha de personalismos? No, es una cuestión de que Yolanda Díaz quiere lanzar un proyecto político, un partido político que es Sumar. Nosotros creemos que Podemos es un partido político el que ha logrado entrar en el gobierno de España después de 80 años. Y consideramos que la labor que estamos haciendo realmente es una labor muy positiva y estamos seguros de que al final alcanzaremos un acuerdo de coalición con Sumar. Tenemos que ir terminando.